El día de hoy quiero presentarles mi libro, Discursos sobre el mundo cognoscible. He escrito este libro para todo el interesado en investigación. Sin embargo, es importante señalar que este interés en la investigación es un interés generalizado. Es decir, no he escrito este libro únicamente para la academia, porque en investigación lo que se requiere es una duda razonable, en ciencia sobre todo. Esta duda razonable no es única del investigador. El ser humano como tal, una persona cotidiana, tiene siempre una duda razonable. Esa duda quiere deslindarse. ¿Cuántas dudas tiene cada quien? Pues cada una genera una investigación. Ahora, respecto a esto, ¿qué buscamos en investigación? Erróneamente buscamos la verdad. En ciencia y en filosofía, la verdad no existe. Existe la realidad. Y esta realidad es una realidad construida. Lo que denominamos como método científico nos ayuda como un soporte de lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros dentro de las ciencias. Partiendo del concepto de la búsqueda de esta realidad particular, el libro contiene 9 capítulos desarrollados para este fin. El autoconocimiento del ser humano, del análisis objetivo del mundo, la existencia comprobable del mundo, el consenso del estado teórico positivo, el ser humano y su acción, la extensión del conocimiento de lo físico a lo metafísico en las ciencias, la realidad, un constructo humano y por último, el motivo de la realidad del hombre. Hoy en día, la ciencia ha aclarado con suficiente información que existe un fenómeno que es visto por el observador y muchas de estas ocasiones el mismo fenómeno no es el que ve el investigador. El concepto es que el fenómeno de estudio es observado por nuestro observador, por nuestro sujeto de estudio. Sin embargo, él está construyendo esa realidad, él es el observador. Y nosotros como investigadores lo investigamos a él. Entonces tenemos que llegar a construir el fenómeno reconstruyéndolo. Es decir, hay que reinterpretar la interpretación del sujeto. Esto complica muchísimo la investigación, pero es lo necesario. Este libro intenta llegar a ese esclarecimiento del fenómeno. Pero el primero que debe de ser analizado somos nosotros mismos como investigadores. Y esta es la parte que generaliza el interés de este libro. Porque entonces nosotros como observadores primarios nos observamos a nosotros mismos primero, como lo hiciera en su momento René Descartes en filosofía. Desde esta perspectiva humana, entonces se impone que para poder deslindar la realidad necesitamos conocer la conciencia. El primer objetivo que tiene este libro es conocer la conciencia, quien ha escrito sobre ella y por lo tanto cómo interpretamos a estos autores. Las experiencias de estos autores no se circunscriben a una disciplina, son interdisciplinarios. Entre ellos nos vamos a encontrar la filosofía, la hermenéutica, la dialéctica, la sociología, la psicología, juntas. Entonces este es un libro de ciencia y filosofía primordialmente. En este video voy a observar un caso de estudio, aunque mi libro se aplica para muchísimos casos. Aunque el libro aborda los detalles, regularmente el ser humano realiza sus acciones cotidianas sin reflexionar demasiado, pero de alguna manera se encuentra insatisfecho, digamos, con los resultados de su vida. Hablando, por ejemplo, de consumo, la compra de algunos productos que sugieren alegría intrínseca le provocan curiosamente el efecto contrario. Al indagar en su mente, ese mismo sujeto se encuentra eventos en su pasado que le provocan una situación particular de tristeza que asocia al consumir el producto. Si este evento asociado hubiese sido diferente, también el recuerdo y la actitud del sujeto en la actualidad sería también diferente. Pero al no ser superado, la actitud en situaciones que coinciden con ese evento del pasado le provocan la misma situación automática e inconsciente. En principio hemos hablado
del necesario estudio de la conciencia en el ser humano para reconstruir su realidad. Pero aquí nos topamos con otra situación particular, que es el inconsciente, esa parte que domina al ser, según Sigmund Freud. En esta situación de inconsciencia, el sujeto se siente humillado como en el pasado lo fue en ese particular evento. ¿Qué debería cambiar para que la actitud del sujeto no fuera deprimente? Incluso proyectando una imagen de seguridad que ahora forzaría al resto de las personas a modificar su actitud hacia el propio sujeto. En algunos casos, el enfoque de la actitud proviene del medio socioeconómico de procedencia. En la filosofía de Karl Marx, propone la versión de que el sujeto nació bajo determinadas condiciones socioeconómicas y así difícilmente podrá modificar su situación. Denominó este suceso como materialismo histórico. Marx fundamentó su postura soportada en la dialéctica de Hegel. Pero, ¿qué tanto el sujeto se detiene a reflexionar estas teorías? No porque sean totalmente ciertas, sino porque al reflexionarlas, ciertamente cambia su percepción consciente de las mismas. Y de esa forma, al estar consciente de ellas, aspira a cambiar su actitud hacia la vida. Para lograr esto, el sujeto deberá analizarse a sí mismo, pues Hegel aseguró que la única manera para que el espíritu humano evolucionara sería mediante su autoconciencia. Y en este aspecto, René Descartes, en el discurso del método, realiza una profunda visualización de sí mismo como su propio objeto de estudio, de la cual surge su famosa frase: pienso, luego soy. Esta seguridad del ser confiere el conocimiento propio del ser humano, que permite estar consciente del valor de la autoexistencia. Luego entonces del condicionamiento a factores externos, Descartes argumentaba que desconocía la realidad. Pero en cuanto al condicionamiento del comportamiento propio debido a factores externos, el sociólogo Émile Durkheim encontró que efectivamente cuando el ser humano actuaba condicionado coercitivamente por factores sociales, dicho evento se denominaría como hecho social. Al conocer esto, el sujeto puede evitar la coerción y liberarse conscientemente. Pero aún más, el filósofo prusiano Immanuel Kant, en su obra Crítica de la razón pura, encontró que el ser humano no tiene acceso a la realidad, sino que construye su propia realidad. Es por esto que el mismo sujeto puede enfrentar una situación muy grave y no por ello ser infeliz, pues depende de su propia apreciación de la realidad o de esa realidad que vive. Actualmente, esta escasa conciencia de la vida objetiva le ha permitido a los medios la construcción de la realidad al sujeto, creando estereotipos y de esa manera arrebatándole al propio ser humano su realidad construible, la cual pudiera dominar por sí mismo para vivir mejor. Me he permitido citar en este video 4 autores, algunos filósofos, otros sociólogos, pero finalmente todos encausados hacia la disciplina que en este caso nos interesa en particular. Esto de los aproximadamente 60 que tienen cita en mi libro. Espero que la lectura de este libro pueda ser de utilidad. Estos son algunos lugares en donde está a la venta. Agradezco mucho sus comentarios y que hayan tomado el tiempo para apreciar este video. Gracias.